fuerte nuestro balance de energía, ¿ya? En esta primera etapa es donde se tiene bastante la influencia de la transferencia de calor en forma de energía, ¿ya? Transferencia de calor. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar en el segundo periodo? Lo que pasa en el segundo periodo seguramente ya no va a ser tanto así la influencia de mi energía, sino va a ser la influencia de mi transferencia de masa. Entonces, en este segundo periodo, lo que va a pasar es que seguramente la que va a predominar va a ser mi transferencia de masa. Y obviamente, yo tengo que sacar del interior del sólido el líquido que está contenido, ¿sí? Del interior del sólido yo voy a sacar el líquido que está contenido. En tanto que en la primera etapa estoy quitándole todo el líquido que tiene el sólido en su superficie, ¿sí? Es un sólido húmedo el que estamos tratando, entonces le estamos quitando todo el líquido que tiene ese sólido. Y estamos haciendo que haya un cambio de fase, ¿no? El líquido seguramente se va a volver gas, ¿sí? Y hemos visto todo el análisis que hemos realizado para ese caso. Ahora, lo que vamos a hacer en este segundo caso es ver cómo es que vamos a sacar el líquido del interior del sólido. Ya habíamos adelantado en las clases anteriores de que si nuestro sólido es compacto, seguramente va a salir por difusión, va a salir por difusividad el líquido del interior del sólido, si es compacto. Pero si es granular, seguramente saldrá por un proceso de capilaridad. Entonces, vamos a tener esos dos, ¿sí? Capilaridad. Entonces, por un proceso de capilaridad va a salir si es granular y si es compacto por un proceso de difusión. Analizaremos el primer caso, ¿sí? Vamos a analizar el primer caso en el cual mi sólido que voy a considerar va a ser compacto. Entonces, eso implica de que yo voy a tener que tomar en cuenta mi proceso de difusión, ¿sí? Voy a tener que tomar en cuenta mi proceso de difusión. Para ello, vamos a utilizar una ecuación que plantea Sherwood en un proceso de secado, ¿sí? Un proceso de secado en estado transitorio. Entonces, yo cuento con una ecuación, la que plantea Sherwood, ¿sí? Plantea Sherwood para un proceso de secado. En la ecuación que plantea Sherwood, para ese mi proceso de secado, yo tengo presente a la difusividad. ds es la difusividad del sólido, seguramente en esta mi ecuación, ¿ya? La difusividad del sólido. Tita, el tiempo, pi, una constante, z debe ser el espesor de mi sólido que estoy secando, z es el espesor. Tengo la humedad, humedad de equilibrio, humedad inicial, y tengo la ecuación que plantea Sherwood, ¿sí? Entonces, podemos tomar como referencia la ecuación de Sherwood para poder encontrar la velocidad de secado en función de mi difusividad, ¿sí? Estamos analizando el caso en el cual mi sólido va a ser compacto. Entonces, habíamos indicado, en el segundo periodo seguramente es donde tiene bastante influencia el proceso de difusión, ¿sí? En el segundo periodo, ahí es donde vamos a hacer énfasis, ¿sí? Ya tenemos entonces la ecuación de Sherwood que plantea la difusividad en el mismo. Entonces empezaremos a ordenar, ¿sí? ¿Qué es lo que voy a hacer yo? Lo que voy a hacer es despejar. Voy a encontrar la relación que se obtiene para mi ecuación de secado. ¿Cuál es la variación de la humedad respecto del tiempo? Entonces, esa ecuación es la que yo voy a obtener, ¿sí? A partir de la ecuación de Sherwood. Esta ecuación es la que vamos a obtener, ¿sí? Ahora, ordenaremos esta nuestra ecuación de Sherwood, ¿sí? Voy a ordenar, voy a empezar a ordenar. Vamos a ordenar. Entonces, ¿qué voy a hacer yo de la ecuación que se plantea? Voy a despejar, como habíamos indicado, la humedad en base seca en función del tiempo, ¿sí? Voy a despejar la humedad en función, voy a derivar la humedad respecto del tiempo. Entonces,
que es, ¿para qué voy a hacer todo este proceso? Para tratar de reemplazarla en mi ecuación de velocidad de secado, ¿sí? Mi ecuación de velocidad de secado indica que la velocidad es la masa del sólido seco sobre el área multiplicado por el gradiente de humedad respecto al gradiente del tiempo, ¿sí? Entonces voy a obtener esa expresión. Esta expresión es la que tengo que obtener, ¿sí? La derivada de la humedad respecto del tiempo. Entonces, de mi ecuación que he planteado, voy a derivar, ¿sí? Voy a derivar. Entonces, derivamos esta ecuación y seguramente lo que vamos a obtener va a ser esta expresión, ¿sí? Voy a obtener esa expresión. Estoy derivando en función del tiempo la humedad. Entonces, tenemos esa nuestra expresión y posteriormente podemos ir reemplazando, ¿sí? Ya hemos derivado, vamos a reemplazar. Tenemos entonces en nuestra ecuación de la velocidad en función de lo que hemos ido derivando, de x respecto del tiempo, ¿sí? Hemos ido derivando. Entonces, hasta aquí yo puedo contar ya con una ecuación que me permita relacionar a la velocidad con la difusividad. En esta mi ecuación yo estoy relacionando la velocidad de secado con la difusividad, ¿sí? Estoy relacionando la difusividad con la velocidad. Entonces, tenemos esa expresión, ¿sí? Tenemos esa expresión. Tenemos ya nuestra ecuación de la velocidad en función de la difusividad, ¿sí? Se supone que los parámetros que vamos a mantener de manera constante va a ser la masa del sólido seco, va a ser el volumen, obviamente va a ser el espesor, va a ser y obviamente la densidad del sólido seco. Sí, son parámetros que seguramente se van a mantener constantes, no van a participar dentro de la resolución de un integral cuando tenga que hacer aquello, ¿sí? No va a participar. Entonces, en función de la ecuación de Sherwood, lo que estamos haciendo es encontrar la velocidad como función de mi difusividad, ¿sí? Estoy encontrando la velocidad como función de la difusividad y esa ecuación es la que me plantea, ¿sí? Esa o la otra. Dos ecuaciones tengo que me van a plantear. Entonces ya tenemos. Una vez que hemos obtenido esta ecuación, entonces yo reemplazo en la ecuación que tenemos desde un principio, ¿sí? En esa ecuación yo voy a reemplazar. Entonces vamos a reemplazar y seguramente lo que vamos a obtener, bueno, hacemos algunos arreglos, podemos llegar a obtener esta ecuación y reemplazo en mi ecuación. ¿Qué dice mi ecuación? Dice y estamos tratando obviamente con un secador discontinuo. Dice mi velocidad de secado, aquí pondremos, mi velocidad de secado es negativo, la masa del sólido seco entre el área multiplicado por el gradiente de humedad respecto del tiempo, ¿sí? Eso es lo que indica mi velocidad de secado. En todo secador discontinuo, ¿qué es lo que nosotros necesitamos conocer? En todo secador discontinuo, lo que necesitamos conocer es el tiempo. Entonces, despejaremos el tiempo. Mi tiempo, entonces, mi tiempo va a ser masa de sólido seco, área, signo negativo, diferencial de humedad respecto de la velocidad, ¿sí? Respecto de la velocidad. Y mi tiempo será entonces menos masa de sólido seco sobre el área multiplicado por diferencial de humedad sobre la velocidad. Pero la velocidad en función de mi difusividad resulta ser esta expresión. Entonces puedo reemplazar yo esa expresión directamente, ¿sí? Densidad del sólido seco. No voy a alcanzar aquí. Ya. El tiempo va a ser igual a masa de sólido seco sobre el área por diferencial de
humedad sobre la velocidad, pero la velocidad en mi última expresión es la densidad del sólido seco multiplicado por la humedad inicial menos la humedad de equilibrio multiplicado por la difusividad del sólido, pi al cuadrado sobre 4 veces el espesor de mi sólido. ¿Sí? Esa es mi expresión. ¿Sí? Esa es mi expresión. Ahora, yo puedo tener dos formas de resolver esta expresión. ¿Sí? Yo puedo tener dos formas de resolver esta expresión. ¿Cuál sería la primera? La primera sería que mi difusividad de mi sólido sea constante, ¿sí? La difusividad de mi sólido sea constante. Si es así, no va a participar dentro de la integral. Se supone que esta expresión que hemos obtenido vamos a integrarla, ¿sí? Lo que queremos determinar es el tiempo. Entonces, para obtener el tiempo necesito integrar y poner los respectivos extremos, los rangos. Si la primera consideramos que la difusividad va a ser constante, entonces va a estar fuera de mi integral y seguramente voy a proceder a resolver la misma. Pero también existe la posibilidad de que mi difusividad no sea constante, sino esté en función de la humedad, ¿sí? Esté en función de la humedad. Entonces, si es así, también voy a tener que incluirlo, ¿sí? Por ahí mi difusividad es una expresión que está englobando mediante una ecuación empírica a las humedades, ¿sí? Puede ser que esté englobando a las humedades con algún otro parámetro. Entonces, eso es lo que tengo que yo analizar, ¿sí? Voy a ver. Si mi difusividad va a ser constante, no tengo ninguna dificultad en resolver esta ecuación, pero si mi difusividad es diferente de una constante, está en función de la humedad, entonces tengo que reemplazar esa ecuación empírica que va a estar presente, ¿sí? Eso seguramente va a estar en función de qué ecuación de la difusividad vamos a utilizar, ¿sí? ¿Qué ecuación vamos a utilizar específicamente? Puede ser una constante o puede ser un parámetro o una variable. Puede estar en función de la humedad, ¿sí? Eso vamos a analizar. Si es constante, no tenemos ninguna dificultad y podemos llegar a obtener nuestra expresión, ¿sí? Si es una constante, si la difusividad del sólido es una constante, ese va a ser su trabajo práctico, ¿ya? Van a resolver. ¿Qué pasa si la difusividad del sólido es constante? Para cuando sea constante, simplemente intégrelo. Esta ecuacióncita lo integra, ¿sí? Lo podemos integrar y seguramente podemos obtener la siguiente expresión. Ya. ¿Qué pasa si mi difusividad es constante? Entonces, reemplazamos. Esto va a ser constante. Vamos a obtener la siguiente expresión, ¿sí? Vamos a obtener la siguiente expresión. Entonces, mi tiempo será 1 sobre la difusividad del sólido, asumiendo que es constante, ¿ya? Pi sobre 2 veces la altura al cuadrado, el logaritmo natural de la humedad inicial menos la humedad de equilibrio, la humedad final menos la humedad de equilibrio, ¿sí? Seguramente a esta expresión vamos a llegar, ¿sí? Fuera constante, ¿ya? Si fuera una constante. Entonces yo puedo obtener el tiempo. Entonces yo puedo obtener el tiempo, ¿sí? Mi difusividad es una constante. Si la difusividad es una constante, voy a integrar la anterior ecuación que hemos obtenido y seguramente voy a encontrar un resultado, ¿ya? Ese es el resultado seguramente que se obtiene al encontrar la difusividad, el tiempo para cuando consideremos la difusividad. Estamos analizando el segundo periodo, ¿no? Entonces, esa es la forma de encontrar. 1, si la difusividad va a ser una constante, pero ¿qué pasa si la difusividad no va a ser una constante? Va a ser diferente de una constante. Entonces, igual, este término voy a introducir en la ecuación que hemos planteado anteriormente
y vamos a tener que integrar seguramente en función de la humedad que va a estar presente, ¿sí? Eso va a depender de la ecuación empírica que vayamos a utilizar. Pero si es una constante, no hay problema. Tenemos el tiempo que se va a requerir para poder encontrar el tiempo en el segundo periodo, ¿ya? Si es que eso es lo que nos pide. Entonces, estamos analizando tanto el primer periodo como el segundo periodo, ¿sí? Estamos analizando el primer periodo así como el segundo periodo. Entonces, ese es nuestro balance que hacemos. Va a primar un balance de energía en el primer periodo y va a primar un balance de masa en el segundo periodo. Entonces, en cada periodo vamos a tener la preponderancia de algo. Entonces, en función a eso tenemos que ir analizando, ¿sí? Bien, a ver, hasta este punto, ¿alguna duda, alguna consulta, algo que no haya quedado claro? Hasta este punto. Ahora vamos a ver otro tipo de secador, ¿sí? Ahora vamos a analizar los diferentes secadores, ¿sí? Vamos a analizar los diferentes tipos de secadores. Estamos viendo entonces quién va a tener influencia en el primer periodo. Estamos viendo que es nuestro balance de energía y en el segundo periodo va a tener nuestro balance de masa, ¿ya? Transferencia de masa a través de un proceso de difusión, si fuera compacto. Y si fuera granular, seguramente va a ser a través de un proceso de capilaridad, ¿sí? Ecuación que no involucra gran análisis, ¿sí? En el de difusión debe ser que involucra un cierto análisis, ¿sí? Un cierto análisis porque va a estar englobando otros parámetros. Entonces, eso es lo que tenemos que ver. Bien, analizaremos entonces ahora un secador también por lotes en contacto tangencial, pero que se denomina un secador en bandejas, ¿sí? Un secador en bandejas. Analizaremos ahora este otro tipo de secador, ¿sí? Este otro tipo de secador. Este es un secador de bandejas, ¿sí? Es un secador de bandejas. Vamos a analizar qué es lo que sucede en el periodo antecrítico y en el periodo postcrítico y cómo vamos a hacer el análisis del mismo, ¿sí? Antes, en este tipo de secadores podemos tener varios arreglos, ¿sí? El que ven en el texto es uno de los arreglos que tenemos. Entonces, ¿cuáles son, por ejemplo, los otros? Se supone que debe ser una especie de caja en el cual por un lado va a ingresar el inerte, por un lado va a ingresar el inerte, los diferentes modelitos vamos a establecer. Por un lado ingresa, por el otro lado sale. Entonces, ingresa, sale. En el interior del mismo debe tener sus bandejas, ¿sí? En el interior del mismo debe tener sus bandejas. Puede ser 2 bandejas por fila, 3 bandejas por fila. Pueden ser 3 bandejas por columna, 4 bandejas por columna. Eso va a depender de cómo yo quiero diseñar, ¿sí? Entonces, ese es un caso, ¿sí? Entra por un lado el inerte y sale por el otro lado. Por un lado entra, por el otro lado sale. Ese es el arreglo que tenemos en el texto. Pero, de acuerdo al lugar donde vamos a implementar nuestro secador, también puede tener otro arreglo, ¿sí? Puede también tener otro arreglo. ¿Y cuál es ese otro arreglo? Por ejemplo, tenemos nuestro secador. Por una parte ingresa y por el otro lado puede salir, ¿sí? Puede salir. Entonces, por este lado está ingresando, ingresa por la parte superior y sale por la parte inferior. Ese es otro arreglo que tenemos, ¿sí? Igual, en el intermedio vamos a tener nuestras bandejas. Nuestras bandejas es donde vamos a colocar el sólido que queremos secar, ¿sí? Ese es otro arreglo. Otro de los arreglos que también se puede establecer es que la entrada y la salida se lo realice por la parte inferior, ¿sí? También puede ser de esa manera, ¿sí? Por eso, todo va a depender del lugar donde se vaya a ubicar nuestro secador. Entonces, también puede ser de esa manera.
Se supone que en el interior siempre van a estar mis bandejas, ¿eh? Van a estar mis bandejas. Entonces, ahí están mis bandejas. Y por un extremo va a entrar, por un extremo va a entrar, por el otro va a salir, ¿sí? A la salida de cualquiera de las formas que tengamos, siempre va a existir una recirculación, ¿sí? Entonces, cualquiera de las formas que vayamos a establecer, siempre en una de ellas, en la salida, va a existir recirculación. ¿Qué significa? Que aquí yo tengo que colocar una recirculación. Aquí tengo que colocar una recirculación. Aquí voy a colocar una recirculación. Entonces, antes de poder expulsar el aire que se ha utilizado para secar, antes de expulsar voy a hacer que empiece a recircular, ¿sí? Esos son los diferentes modelos. También tenemos otro como, por ejemplo, puede ingresar por la parte inferior y puede salir por la parte superior, ¿sí? También es factible realizarlo de esa manera, ¿sí? El inerte va a ingresar por la parte inferior, va a salir por la parte superior, ¿sí? Entonces, tenemos todos esos arreglos, ¿sí? Siempre en el intermedio del mismo están mis bandejas, ¿sí? Están mis bandejas. Yo tengo que ver cuántas bandejas van a participar, ¿sí? 2 por fila, 3 por columna, 4 por columna, eso vamos a definir nosotros. Entonces, los arreglos pueden ser diferentes, ¿sí? Los arreglos pueden ser diferentes. Va a depender del lugar donde vayamos a instalar nuestro secador, ¿sí? Entonces, tengo yo diferentes formas de hacer mi arreglo. Tengo diferentes formas de hacer mi arreglo. Ahora, veremos cómo es que vamos a marcar los puntos nodales, así lo llamaremos, ¿ya? En un secador de estas características hay que marcar puntos nodales, puntos nodo, así los vamos a llamar, ¿ya? Un primer punto nodal va a ser el punto donde va a ingresar el inerte. Entonces, para mí, un primer punto va a ser ese, el punto donde va a ingresar el inerte. Otro punto que vamos a considerar va a ser la salida, ¿sí? La salida del inerte. En esta salida habíamos indicado va a existir una recirculación, entonces, pero por ahí voy a sacar. Entonces, lo llamaremos, ese es el punto 1, punto de entrada. O como está en el texto, le podemos llamar también 6, ¿no? Para poder indicar, ya, ese va a ser un punto. Primero marcaremos los puntos. Todos los puntos marcaremos. Entonces, un primer punto siempre va a ser la entrada del inerte. El otro punto va a ser la salida del inerte, ¿sí? Punto de entrada del inerte, salida del inerte. Sea cual fuera el arreglo que vamos a tener. Uno, ¿ya? Otro punto que vamos a considerar, la vamos a realizar cerca al calefactor. Entonces, tengo que considerar otro punto en el calefactor. En el calefactor tiene que haber un punto, ¿sí? En el ventilador también va a existir otro punto. Entonces, dentro de este equipo, que es un secador de bandejas, van a existir, en este secador de bandejas va a existir en el interior del mismo un calefactor y un ventilador, ¿sí? Va a existir siempre un calefactor y un ventilador. El calefactor para que el aire se mantenga caliente, el inerte se mantenga caliente, y el ventilador para que proceda a ser recircular, ¿sí? Entonces, hasta ahí tenemos 4 puntos. Punto número 1, a la entrada del inerte. Punto número 2, a la salida del inerte. Punto número 3, en el calefactor. Y punto número 4, en el ventilador. En el calefactor y en el ventilador. Entonces, nosotros podemos ver en qué lugar vamos a ubicar estos puntos o estos dispositivos y colocar ahí un punto, ¿sí? Ya tenemos entonces identificado hasta ahorita 4 puntos. Luego, ¿qué vamos a hacer? Tomando en consideración este arreglo, vamos a tomar 2 puntos, ¿sí? Se supone que en mi secador de bandejas, se supone que en este secador de bandejas,
yo tengo 2 bandejas por fila o 4 bandejas por columna, ¿sí? A toda esta estructura obviamente se denomina anaquel, ¿sí? Todo esto debe ser un anaquel. El anaquel está formado por 2 bandejas por fila o 4 bandejas por columna. 2 por fila o 4 por columna. Entonces yo tengo un anaquel de 8 bandejas. Entonces, se supone que tengo esa cantidad de bandejas. Pueden ser también 3, no hay problema. Mis bandejas están ahí. Entonces, ¿cómo es que va a empezar a recircular? Hagamos de cuenta que tenemos la misma cantidad que nos indica el texto, ¿ya? Entonces, tenemos de esa manera y lo que vamos a hacer es hacer recircular. Se supone que aquí tenemos un calefactor, aquí tenemos un calefactor y aquí tenemos un ventilador, ¿ya? Un ventilador. Antes de proceder a trabajar con el equipo, se supone que esto tiene que estar cerrado, ¿sí? Antes de proceder a trabajar, tiene que estar cerrado. Entonces, yo voy a introducir el inerte, voy a introducir el aire, ¿sí? Voy a introducir el aire, voy a introducir el aire. Habíamos indicado, vamos a marcar un punto 1 a la entrada, punto 1, punto 2 a la salida, punto 3 en el calefactor, punto 4 en el ventilador. Entonces estamos estableciendo dónde generalmente vamos a marcar los puntos. Y en medio de mis bandejas voy a marcar 2 puntos, ¿sí? Voy a marcar 2 puntos. Entonces voy a tomar como referencia la mitad de mis bandejas. En la mitad. La entrada de la mitad va a ser aquí, ¿sí? La mitad de la bandeja va a ser aquí. Y el otro punto va a ser aquí. Se supone que el inerte, el aire, como está cerrado en un principio, esto va a empezar a recircular, ¿sí? Va a empezar a recircular, va a empezar a recircular, va a empezar a recircular. Por cada bandeja va a ir recirculando, ¿sí? De esta manera va a ir, ¿sí? Va a ir en ese sentido. Va a ir recirculando, va a ir circulando, ¿sí? Va a ir circulando. Entonces, va a estar de esa manera. Va a estar entrando, ¿sí? Va a estar entrando en cada una de las bandejas. Entonces, seguramente ese es el movimiento que va a hacer. Va a ir dando vueltas, ¿sí? Va a ir recirculando. Va a ir recirculando, ¿sí? Va a ir recirculando, va a ir recirculando. Va a ir recirculando. Ese es el motivo por el cual yo tomo entonces 2 puntos. En un punto intermedio aquí y otro punto intermedio ahí, ¿sí? Se supone que estoy analizando este sector, mi sólido está en las bandejitas, el sólido está en las bandejitas y lo que yo tengo que hacer es quitarle el líquido que tiene ese sólido, ¿sí? Quitarle. Entonces va a pasar y va a empezar a quitarle el líquido que tiene ese sólido. Va a empezar a quitarle, ¿sí? Voy a empezar a quitarle el líquido que tiene ese sólido. Entonces va a ir quitándole, va a ir pasando, se va a ir pasando. Se estima que en este tipo de secadores, se estima que yo puedo establecer un primer periodo, ¿sí? Entonces en este secador aproximadamente el primer periodo va a venir de ese punto hasta antes de llegar ahí, ¿sí? Ese va a ser para mí el primer periodo. Seguramente ese va a ser el recorrido del primer periodo. Y para el segundo periodo, seguramente desde ese punto hasta unirse con el otro. Entonces, en este tipo de secadores yo puedo establecer lo que debe estar pasando en el primer periodo está marcado con la parte negra y lo que está pasando en el segundo periodo debe ser lo que está marcado con la parte roja, ¿sí? Entonces, eso es aproximadamente lo que debe estar sucediendo en ese tipo de secador, ¿sí? Eso es lo que debe estar ocurriendo. Entonces, todo lo que está marcado con negro es lo que pasa en el primer periodo y lo que está en rojo es lo que debe pasar en el segundo periodo, ¿sí? Estoy analizando esas 2 bandejitas por donde está pasando esa línea, ¿sí?
Obviamente tengo que tomar en consideración todas las bandejas, pero para mi análisis estoy tomando esos puntos, ¿sí? Entonces, ¿cuántos puntos tengo que analizar? Son aproximadamente 6 puntos, ¿sí? 6 puntos para cuando se tenga este tipo de bandejas, ¿sí? A modo de comentario, vamos a hacer todo este análisis, ¿sí? Vamos a hacer cómo es que vamos a hacer el diseño, cómo vamos a verificar todo para este tipo de secadores. Ahora, ¿qué puede suceder? Por ejemplo, como en algunos semestres ha pasado, hacemos el análisis de todo lo que es este tipo de secadores con 4 bandejitas, 4 bandejas por columna, 8 bandejas por cada anaquel, ¿no? Hacemos. En el examen lo que yo generalmente hago, entonces es aumentarle una bandeja más. Listo, nada más. Y ese es su examen, ¿sí? Y como no sé, muchos han visto que se hace de 4, pero le aumento uno más 5 y ya se pierden, pero no debería ser ese el objetivo, sino ver cómo vamos a involucrar esos 2 más, ¿sí? Si alguna vez se han fijado en algunos exámenes pasados que han conseguido, yo les enseño a hacer con 4 bandejas, pero cuando ya es el examen le aumento 2 bandejas más y muchos no logran resolver, ¿sí? El principio tiene que ser el mismo, así le aumente 2 bandejas, 4 bandejas, tenga más bandejas, tiene que hacerse el mismo análisis, ¿sí? El mismo análisis. Eso a modo de comentario, ¿no? Vamos a ver cómo es que influye el aumentar o disminuir las bandejas, ¿eh? Bueno, es simplemente en el área de contacto que vamos a tener, después no hay mucho efecto, ¿sí? No hay mucho efecto. Eso es lo que solía hacer en anteriores exámenes, ¿sí? Aumentarle 2 bandejas más y ese era su examen. Como ya hemos hecho de 8 bandejas, le ponía 2 más 10 y listo. Obviamente los resultados no van a ser los que hemos encontrado con las 8. Al aumentar 2 más ya van a cambiar obviamente los resultados, ¿no? Vamos a ver cómo es que vamos a hacer el análisis. Ya, eso es para conocimiento de usted, ¿sí? Entonces, tenemos esas 4 bandejas por columna, 8 bandejas por cada anaquel, ¿sí? Ahora, ¿qué parámetros yo tengo que tomar en cada uno de esos puntos? Se supone que tenemos 6 puntos, 1 al 6, 6 puntos tengo, ¿no? 6 puntos. Punto, este le podemos llamar punto como está en el gráfico, ¿no? Punto 1, punto 1, punto 1, este va a ser mi punto 2, este puede ser mi punto 3, este va a ser mi punto 4, este va a ser mi punto 5 y punto 6. 6 puntos tengo, ¿ya? Y eso es lo que tengo que tener como referencia. 6 puntos estoy marcando. Entonces, en cada punto, ¿qué tengo que encontrar? En cada punto tengo que encontrar 3 parámetros. ¿Cuáles son? Flujo, humedad y temperatura. Esos 3 tengo que encontrar en cada punto, ¿sí? Entonces, eso tengo que encontrar en el punto 1, en el punto 2 y en el punto 3 hasta el punto 6. Si logro encontrar esos puntos y voy a verificarlos posteriormente con otro procedimiento, seguramente la resolución del misma ya hemos realizado, ¿sí? Ya hemos verificado y hemos resuelto el problema. En cada punto, entonces, yo tengo que encontrar esos 3 parámetros, ¿sí? En cada punto. Tengo que encontrar flujo, tengo que encontrar humedad y tengo que encontrar temperatura. En cada punto tengo que encontrar esos 3. Logro encontrar esos 3 en cada punto y seguramente ya hemos hecho el diseño y hemos resuelto un problema para un secado en bandejas, ¿sí? Eso es lo que se tiene que hacer. Hasta aquí, no sé si tienen alguna duda, alguna consulta, algo que no haya quedado claro. Estamos viendo un secador de bandejas que tiene Y6, temperatura 6. En el punto 1 tengo que encontrar GS1, Y1, T1, ¿sí? En el punto 2 tengo que encontrar GS2, Y2, T2. En el punto 3 lo propio, tengo que encontrar GS3, Y3,
T3. En el 4 lo propio. Tengo que encontrar GS4, Y4, T4. ¿Ya? T4. Y en el punto 5, obviamente, GS5, Y5 y temperatura 5. Son bastantes incógnitas las que tenemos. Entonces tenemos que ver la forma de resolver y obviamente verificar que lo que estamos haciendo está de manera correcta, ¿sí? Vayamos entonces a hacer ya nuestro análisis. Vamos a empezar por la entrada del inerte, ¿sí? En el punto 6. ¿Qué conozco del punto 6? Conozco GS, conozco Y6, conozco T6. La respuesta, seguramente que sí, ¿sí? Seguramente que sí. Estos tres conozco del punto 6, conozco. El GS, ¿cómo podríamos encontrar el GS? Seguramente el GS, como hemos visto en este capítulo y en el anterior, el GS no debe ser nada más que una densidad de flujo. ¿Y qué es mi densidad de flujo? Es la densidad por la velocidad. Entonces, ¿cómo voy a encontrar la densidad por la velocidad o el flujo en ese punto 6? Mi velocidad, ¿con qué equipo se mide la velocidad? ¿Qué equipo me permite medir la velocidad de un fluido compresible? ¿Con qué equipo yo mido la velocidad? ¿Cómo puedo indicar? En este momento o en algún momento yo digo el aire está circulando a 3 metros por segundo o 2 metros por segundo. ¿Qué equipo utilizaría para ello? ¿Tienen conocimiento del mismo? ¿O es la primera vez que están escuchando de un equipo para medir la velocidad del aire? Dije, tal vez, no sé si estoy bien, cazoleta, algo por el ¿Verdad? estilo. Cazoletas, no me equivoco, y más o menos tienen ese nombre. Bueno, Cazoleta. sí. Ya. Bueno, no creo que sea el equipo ese, pero el que tenemos nosotros en laboratorio, que sabes, es importante tener la parte práctica, ¿no? Es el medidor de fluidos compresibles, es un anemómetro, ¿sí? No sé si alguna vez han escuchado. Un anemómetro. Este es un dispositivo que me permite medir la velocidad del aire, por ejemplo, un anemómetro o cualquier fluido compresible, ¿sí? Cualquier fluido inerte me permite anemómetro. Entonces me permite determinar la velocidad, ¿sí? Entonces, con un anemómetro yo puedo determinar la velocidad, yo puedo saber a qué velocidad está. Coloco, por ejemplo, este anemómetro y me puede indicar con qué velocidad está, por ejemplo, en ese punto donde yo estoy determinando. Entonces, me indicará 3 metros por segundo, 2 metros por segundo, no sé. Entonces, yo tengo un equipo que se denomina anemómetro, ¿sí? Con eso medimos la velocidad. La densidad. Sabemos que la densidad es función de la temperatura y la presión. Tenemos la temperatura, podemos medir con un termómetro, entonces puedo conocer la densidad, ¿sí? Temperatura y presión para un fluido compresible. Entonces, tengo temperatura, tengo presión, la temperatura podemos medir con un termómetro, entonces puedo conocer, ¿sí? Puedo conocer yo cuál es mi flujo. Este GS6 puedo determinar, no es nada más que una densidad de flujo que se mide con la densidad y la velocidad. Entonces, ambos parámetros puedo medir. La temperatura, vamos a medir con un termómetro, ¿sí? Entonces, yo agarro la temperatura a la cual va a entrar mi aire, entonces voy a conocer, ese va a ser un dato que voy a tener. Y como tengo la temperatura, tengo la humedad del medio ambiente, etcétera, entonces puedo conocer mi humedad absoluta, ¿sí? Puedo saber qué humedad absoluta tiene. Entonces, para el punto 6, todos esos parámetros van a ser datos, ¿sí? Para el punto de entrada va a ser dato. Hasta ahí no tendríamos dificultad, ¿sí? Esos son datos de entrada. Tenemos datos. ¿En el punto 1 conocería algo? No. En el punto 2, tampoco. En el punto 3, no. En el punto 4, obviamente no. En el punto 5, no.
Entonces tendría como datos lo que está marcando en el punto 6, ¿no? A la entrada. Pero teniendo tantas incógnitas y muy pocos datos, no voy a poder resolver. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es darnos determinados valores, ¿sí? Nos vamos a dar valores que posteriormente vamos a verificar. Entonces, ¿qué datos nos vamos a proporcionar? Lo recomendable generalmente es trabajar en el periodo anticrítico. Entonces, voy a proporcionarme datos de estos dos, de este punto 4, pero simplemente dos, no así 3, ¿eh? Dos. Voy a proporcionarme el dato de temperatura y humedad. Temperatura y humedad. Entonces, voy a proporcionarme estos datos en el punto 4, ¿sí? Esto me voy a proporcionar. O sea, estos datos voy a asumir que tengo, ¿sí? Posteriormente voy a verificar y voy a ver si los que he supuesto como estos datos son los correctos, si no, habría que cambiar. Vamos a hacer una especie de iteración, vamos a ir verificando, ¿sí? Si los datos que nos estamos proporcionando van a ser los correctos o vamos a tener que cambiar. Entonces, voy a tomar en consideración dos datos. Los datos de entrada no tenemos ninguna dificultad, ¿sí? Son datos que los vamos a tener siempre disponibles. Estamos diseñando un secador de bandejas. Entonces, estos datos de entrada los tengo, ¿sí? En el punto 6 tenemos esos datos. Ahora, tengo en cada punto que determinar, pero no puedo ir haciendo algún tipo de especulación. Lo que vamos a hacer es, en el primer periodo que vamos a trabajar, nos vamos a generar o vamos a darnos nosotros dos datos. ¿Cuáles son esos? La humedad en el punto 4 y la temperatura. Posteriormente, estos vamos a verificar si lo que nos hemos dado es correcto o si vamos a hacer alguna corrección con las ecuaciones que vamos a ir utilizando, ¿sí? Pero estos dos datos yo me estoy proporcionando, ¿ya? No son datos, yo me estoy proporcionando. Posteriormente tengo que verificar, ¿sí? Tengo que verificar. Entonces, ahora sí ya podemos empezar, ¿sí? Los datos que tenemos de entrada más dos de los tres datos en el punto 4 que vamos a utilizar. Eso es lo que vamos a hacer. Ahora sí empezamos nuestro desarrollo, ¿sí? Tenemos datos de entrada y en el punto 4 tenemos de los tres datos, dos nos estamos dando como datos también. El punto Y4 y temperatura en 4. Y ahora tenemos que empezar a resolver, ¿ya? Eso es lo que nos estamos proporcionando. Ahora, como tenemos en el punto 4, humedad y temperatura, entonces empezaremos por ese punto, ¿sí? Empezaremos por ese punto. Como tenemos en el punto 4, empezaremos en ese punto, ¿sí? En el punto 4 me he dado datos. Entonces, en el punto 4 hagamos de cuenta que ya tenemos la humedad y ya tenemos la temperatura, ¿sí? Ya tenemos la humedad, ya tenemos la temperatura. Entonces, conocemos Y4 y conocemos temperatura en 4. Estos dos son datos que nos estamos proporcionando. Ahora, el flujo no nos lo estamos dando, tenemos que encontrarlo, ¿sí? Tenemos que encontrarlo. En el diseño que yo he planteado, ¿qué es lo que tenía mi secadorcito de bandejas? Tenía 4 bandejas por columna, ¿no? 4 bandejas por columna, sí. 4 bandejas por columna, ¿ya? 4 bandejas por columna, es lo que tenía mi secador. Entonces, tengo una bandeja, dos por fila, 3 y 4, ¿ya? 4. Ese era el diseño que yo estoy estableciendo, ¿sí? Ese es el diseño que yo estoy estableciendo. Ahora, voy a tomar en consideración el punto que habíamos indicado, ¿no ven? Donde hemos puesto un punto, el punto 4 y el punto 5. El punto 4 hemos colocado en la mitad de las bandejas a la entrada y el otro punto está a la salida de las bandejas, en ese punto, ¿no? Ese es el punto 4. Este es el punto 4 y este es el punto 5.
Ya, en el punto 4 estoy haciendo mi análisis. Entonces, voy a tomar este punto, ¿ya? Voy a tomar ese punto para analizar. Entonces, debe tener más o menos esta forma, ¿sí? Aquí está una bandeja, aquí está la otra bandeja. Tengo las dos bandejitas, ¿sí? Ahora, se supone que mi sólido debe estar ahí. Entonces, pondremos el sólido que estoy secando debe estar así. Sólido que estoy secando, ¿sí? El sólido que estoy secando es ese. Por lo general, este tipo de secadores se utiliza para sólidos compactos. Por ejemplo, si yo quiero diseñar un secador de madera, este tipo de secador es el ideal, ¿sí? Para un secador de madera, por ejemplo, es el ideal. Analizaremos el punto 4 entonces. Se supone que en el punto 4, aquí está mi sólido. Aquí está mi sólido. Estoy queriendo secar. Obviamente tiene un espesor y un área, ¿sí? Constantes. Y el inerte va a pasar seguramente por encima. Por aquí va a pasar el inerte, ¿sí? Va a pasar. El inerte va a venir por aquí, va a pasar, va a volver, va a pasar, etcétera. Va a pasar y así va a ir pasando, ¿sí? Al pasar entre el punto 4 y el punto 5, ¿qué es lo que va a suceder? Seguramente le va a empezar a quitar el líquido que tiene ese sólido, ¿sí? Entonces de aquí va a empezar a salir el líquido. Va a empezar a salir el líquido, ¿sí? Va a empezar a salir. Entonces por ahí está pasando. ¿Qué área estoy ocupando? Seguramente el área que tiene mi sólido es el que está ocupándose ahí, ¿ya? Ese es el espesor que tiene mi sólido. Obviamente tiene un área y un espesor, ¿sí? Está pasando por ahí. El inerte está pasando el inerte, ¿sí? El inerte está pasando. Ahora, por ese punto 4 yo tengo un área. Un área es el que seguramente va a pasar. Entonces yo voy a considerar el área, todo lo que está encima de mi sólido, todo lo que está encima, ¿sí? Que está con amarillo voy a marcar. Toda esa área voy a considerar, ¿sí? Esta área, no la otra. Esa no, esa área. Esta área voy a considerar, ¿ya? Esa área. Entonces está entrando mi sólido de esa manera. Está entrando de manera frontal en mi flujo. Eso es lo que pasa por ese punto, pero analizaremos. En este caso, nosotros, ¿cuánto tenemos? Tenemos 4 bandejas. Se supone que en la parte inferior, en esta última bandeja, está apoyado sobre algo, pero encima no. Entonces, ¿cuáles áreas voy a considerar? Las áreas que voy a considerar van a ser esta, la que hemos hecho en análisis, y esta otra. Entonces, ¿cuántas áreas voy a considerar? Una área, 2 áreas, 3 áreas. Entonces, mi área total va a ser 3 veces el área parcial. Y como en algún momento he indicado, en un examen les he proporcionado, ¿qué es lo que yo he hecho? He aumentado una bandeja más, ¿sí? Una bandeja más. He aumentado una bandeja más. Entonces, mi área total, ¿cuánto va a ser? Tengo un área, 2 áreas, 3 áreas, más esta otra aquí incluido, ya van a ser 4 áreas, ¿no? 4 áreas. Entonces, mi área total será 4 veces el área parcial. Y listo. Esa era mi pregunta de examen. Por eso les indicaba, en el diseño que hacemos, yo les indico con una cantidad de bandejas o áreas. Claro, bandejas, 4 bandejas. Ahora las 4 bandejas le añadiré uno más, ¿sí? 5 bandejas por columna o 10 bandejas por anaquel. Que se ha incrementado obviamente el área. Ya no son 3 veces el área, va a ser 4 veces el área. Y listo.
¿Se ha cambiado? Claro que sí ha cambiado. Hemos aumentado 2 bandejas más y el área se ha incrementado, pero todo el procedimiento que hacemos es el mismo, ¿sí? Y bueno, lamentablemente, con todo lo que solíamos explicar, no sabían encontrar de esa manera, ¿sí? Saben, bueno, querer hacer otro tipo de análisis, no sé, no tiene mucha influencia, simplemente estamos calculando el área para el flujo. Claro, encontramos un determinado flujo en este punto y va a cambiar en todos los demás, ¿no? Entonces, eso es lo que sucede. Si se fijan bien, el análisis que hacemos no es complicado, ¿sí? El análisis que hacemos no es complicado y se puede realizar. Eso es lo que comúnmente, bueno, se hacía, ¿sí? Aumentar una bandeja más y listo. Y ese era su examen. Entonces, el área total simplemente era 4 veces el área, no era 3 veces, como el que estamos en este momento explicando, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Encontrar el área total. Encontramos el área total. Ese área total debe ser mi área 4, ¿sí? Luego, tenemos el caudal. ¿Por qué? Porque tenemos el área. El área vamos a conocer, ¿sí? De nuestras bandejas vamos a conocer el área. ¿Qué área estamos checando? Vamos a conocer el área. Tenemos la velocidad. Podemos encontrar la velocidad. Encontramos el caudal. El caudal va a ser velocidad por el área. Entonces voy a poder encontrar el caudal y podemos encontrar posteriormente el flujo en el punto 4, ¿sí? El flujo en el punto 4, como tengo humedad y temperatura, puedo encontrar el volumen húmedo. Entonces, el GS en el punto 4 va a ser igual a ¿qué? El caudal en el punto 4 dividido entre el volumen húmedo en el punto 4. Para el volumen húmedo necesito humedad absoluta y temperatura. Entonces, puedo encontrar el caudal en el punto 4, necesitamos velocidad y área, podemos encontrar. Entonces, ya teniendo estos dos, puedo encontrar el volumen húmedo, ¿sí? En el volumen húmedo, caudal sobre el volumen húmedo me va a dar el GS en 4, ¿sí? Para mi volumen húmedo necesito simplemente humedad y temperatura, ¿sí? Esos dos datos que nos hemos dado. Entonces, en el punto 4 ya podría haber encontrado ese otro tercer parámetro, como es el GS4, ¿sí? Ya podría haber encontrado. Entonces, ahora tenemos que pasar al punto 5, ¿sí? El punto 4 ya hemos encontrado. Nos hemos dado humedad y temperatura y hemos encontrado el flujo, ¿sí? El flujo en el punto 4. Ya tenemos del punto 4 sus 3 incógnitas resueltas. Bien, aquí vamos a quedar ya. Posteriormente vamos a ir haciendo para el punto 4, para el punto 5, para el punto 1, 2, 3 y vamos a ir verificando cómo vamos a llegar a verificar, ¿sí? Hasta aquí, no sé si tienen alguna duda, alguna consulta, por si acaso su cuestionario también ya está listo para el segundo parcial. A las 13:10 va a comenzar, ¿ya? 13:10, 10 minutos van a tener, como se ve establecido, para resolver. En el cuestionario, bueno, ¿qué es lo que han hecho la mayor parte? Cuando tienen 6, 8 opciones, ponen todas las opciones como respuesta, cosa que no es así. Entonces, lean bien y coloquen las respuestas que son correctas, ¿ya? Si colocan todo también, o sea, por decirles, digamos, tienen 8 opciones para una pregunta y colocan las 8 opciones, la mitad debe estar bien y la mitad debe estar mal. Entonces, si la mitad está bien y la mitad está mal, 0, no van a tener nota, ¿ya? Entonces, coloquen la respuesta que sea correcta, ¿sí? No es llenar por llenar las opciones, sino las que deberían ser. No sé si tienen alguna duda, alguna consulta. Bueno, mañana creo que no hay actividades, ¿no? Aparte de que tenemos también elecciones en la carrera, ¿sí? Tanto ustedes como nosotros tenemos que participar de la misma, ya que tenemos obviamente sanciones, ¿no? Las sanciones son diferentes para ustedes y para nosotros que no vayamos a votar. Creo que han sacado los instructivos, todo aquello. Aparte de que mañana también es el aniversario de la facultad, ¿no? Aniversario de la facultad, 14 de octubre. Es nuestra fecha de creación de la Facultad de Ingeniería. Entonces, el año ya no recuerdo ya, pero tenemos más de 90 años, creo, ¿sí? Entonces,
Vayan también repasando sus informes. Bueno, los voy a tratar de terminar de la manera virtual, me falta ya. De la manera presencial, todo sin ningún problema tienen. Práctica 1 y práctica 2 están. De manera virtual, lo voy a tratar de terminar.